Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Eh, Les dejo un video con el uso de la biblioteca Matplotlib, que es la primera o una de las primeras bibliotecas para ploteo en Python. Está, digamos, bastante obsoleta, pero como es la base sobre la cual se apoyan las demás bibliotecas, la tenemos que ver un poco para familiarizarnos con el estilo de programación que tiene. En otro video les voy a subir algunas pautas de las dos que siguen, que son Seaborn y Bokeh. En realidad hay muchas y se van apoyando unas sobre otras en forma jerárquica, pero yo creo que viendo un poco de Seaborn y un poco de Bokeh van a estar bien. Bueno, este es el notebook con el cual vamos a trabajar. Se los voy a compartir para que lo tengan. En el boilerplate, o sea, en el cascarón de declaraciones que tenemos que tener, además de pandas y numpy que ya hemos utilizado, tenemos que importar matplotlib, y la forma usual en la cual todo el mundo lo utiliza es plt. Después, como ya vimos cuando vimos el uso de pandas, como ejemplo inicial vamos a crear un data frame de 50 filas y 2 columnas con valores aleatorios, sin avisarle nada, así que vamos a tener valores con media 0 y desvío estándar 1, y le damos como nombre a las columnas x, y, por darle cualquier nombre. Luego vamos a hacer un ploteo. Simplemente vamos a llamar al método plot de PLT de Matplotlib, avisándole que los datos que queremos plotear van a ser la columna X y la columna Y de nuestro data frame, y que queremos que el marcador sea una crucecita. ¿Sí? Ahora vamos a ver variantes de este ploteo como para que ustedes vean qué es lo que es cada cosa. Y después tenemos acá etiquetas que le queremos poner, labels, el título que queremos que tenga el ploteo y la etiqueta que le ponga al eje X y al eje Y, que se van a llamar eje X y eje Y respectivamente. Y finalmente el método show, que es el que nos va a mostrar el ploteo que nosotros quisimos. Bueno, entonces acá tenemos el rango del eje X, el rango del eje Y, y en cada lugar que tenemos un dato tenemos una crucecita. Si ustedes quieren, pueden comentar y descomentar las diferentes llamadas que hemos hecho para que vean algunas variantes. O sea, por ejemplo, si en vez de crucecita quiero circulito, y si en vez del color por omisión queremos color rojo, le decimos eso. Sí, obviamente yo puedo tener las dos, o sea, puedo decirle que me dibuje la cantidad arbitraria de puntitos. Entonces, ustedes vean que yo le agregué un 0.1 sumándole a la coordenada X para que me dibuje el circulito 0,1 corrido a la derecha respecto de la crucecita, para que se vean cómo están ambos juntos. Obviamente, si yo, esto es simplemente para fastidiar y molestar, copio esta línea y la vuelvo a agregar, perdón, pero acá le digo que me ponga las columnas invertidas, y le digo que acá me ponga asterisquito, por ejemplo. Entonces voy a tener una mezcla de datos porque, bueno, ahora está cambiando el X por el Y en los asteriscos y los está mostrando en posiciones equivocadas, por llamarlo. Fíjense que si bien cuando yo le dije que dibuje asterisquito no le di el color, lo está pintando de un color anaranjado o algo por el estilo, eso es porque por omisión la paleta cicla los colores. Ahora vamos a ver un ejemplo que creo que se lo cuente. Sí, lo cicla de acuerdo a un esquema que tiene por omisión, pero que nosotros eh, podemos intervenir. Bueno, supongamos que lo que queremos hacer ahora es ver un diagrama de barras con la distribución de frecuencias relativa de algunas de las columnas. Por ejemplo, la columna X de nuestro data frame. Entonces, lo que hacemos es llamar a el método hist en vez del método plt, del método plot, y le decimos cuál es la columna que queremos.
Sí, esto por omisión tiene una determinada cantidad de recipientes, o sea, cuántas columnas va a tener el diagrama de barras, lo cual yo puedo forzar diciéndole que quiero que me lo represente con 20 columnas. Entonces, básicamente lo que ha hecho es contar la cantidad de valores de la columna X del data frame que estaban dentro de cada uno de los rangos de estas 20 columnas que yo le di. Entonces había, por ejemplo, un único valor que estaba en menos 2.5. Había dos valores que estaban en menos 0.19 a menos 0.17, por ejemplo, o algo por el estilo. Sí, si yo quisiera que me dé más recipientes, le cambio la cantidad de columnas con bins y acá tengo una cuenta más finita. Yo puedo ver la distribución conjunta utilizando un mapa de calor. Sí, esto lo hago con el GIS2D, el método GIS2D, donde le digo cuál es cada una de las distribuciones independientes que quiero. Y acá le digo la cantidad de recipientes por coordenada que quiero. Entonces me va a hacer una matriz de 6 por 6, porque la cantidad de recipientes es 6, y me va a representar la cantidad de valores conjuntos tales que la variable x y la variable y asumían al mismo tiempo el valor que está puesto acá. Y me lo representa con un mapa de calor, con una paleta que la está eligiendo por misión. Si yo, por ejemplo, comento esta línea y ahora la cambio por esta otra, acá le digo que fuerce a que la cantidad de recipientes sea 10, o sea, voy a tener una matriz de 10 por 10, y que el mapa de color, la paleta, sea la paleta Inferno. Sí, vamos a ver algunas otras más eh, en este mismo notebook. Entonces, tenemos ahora algo de 10 por 10 y la cantidad de valores está representada con este esquema. Bueno, hay una gran cantidad de métodos. Acá les dejo una lista medio tentativa de los que están dando vueltas. No vamos a ver todos, no podemos, no nos alcanzaría el tiempo, tampoco es la idea. La idea es que sepan que están y en el momento en el que nos haga falta, ahí eh, aprendemos lo que sea necesario. Hasta ahora estamos usando, si ustedes me permiten, estamos usando Matplotlib de una manera medio silvestrona, o sea, simplemente generamos un data frame, un conjunto de datos, y se lo tiramos a la biblioteca para que lo plotee, pero vamos a ver ahora un poquitito más de lo que hay debajo del capó, como para poderlo intervenir y poder hacer cosas que vayan un poquitito más allá. Lo primero que tenemos que entender es, esto es programación orientada por objetos, entonces estamos trabajando con la clase más genérica, que es la clase Figure, y una de las clases que está dentro de la clase Figure, que es la clase Access. ¿Sí? El Figure vendría a ser, por decirlo de alguna manera, la figura, el total de la figura. Y Access es el gráfico que, además del contenido del gráfico, tiene el marco, los ejes, las escalas, los tics, etcétera, etcétera. Sí, entonces nosotros podemos crear una figura simplemente llamando al método constructor y podemos crear un conjunto de ejes llamando al método constructor de Access. Eso, bueno, nos genera básicamente un gráfico vacío con todos los métodos y los atributos con los valores por omisión. Sí, básicamente no tenemos nada, pero ahí adentro hemos creado básicamente dos contenedores. El contenedor Figure, que adentro tiene todos los ejes que tengamos. En este caso tenemos solamente uno, pero podemos tener más. Y dentro del contenedor ejes, bueno, tenemos el marco, la escala y eventualmente la figura. Una vez que declaramos al objeto de clase Access, luego lo podemos utilizar para plotear cosas en su interior. O sea, por ejemplo, yo ahora genero con NumPy un espacio lineal que vaya de 0 a 10 con 1000 valores y luego le voy a pedir que calcule el seno, el coseno y el coseno al cuadrado
de esos 1000 valores de 0 a 10 y que después lo plotee adentro del access que nosotros obtenemos. Así como estoy utilizando el mismo PLT que declaré acá arriba, lo está heredando por defecto. Entonces, tenemos las tres curvas que las está ploteando y tenemos acá el legend que lo está colocando en un lugar por omisión, pero yo lo podría controlar y le está asignando los colores de acuerdo al ciclo de colores que utiliza siempre. Si el azul primero, después el naranja, después el verde, que es el que en general aparece en cada vez que nosotros utilizamos Matplotlib sin darle una indicación de color. Bueno, como vemos, la clase sabe elegir por omisión varias cosas, pero si queremos podemos gobernarlas explícitamente, por ejemplo, colores o tipo de línea. Entonces, yo ahora voy a graficar ese mismo espacio lineal y la función seno desplazada 0, 1, 2, 3, 4, 5 para poderlas tener todas corridas. Y luego voy a gobernar específicamente el color y el tipo de línea con comandos que le estoy dando a través de la línea de parámetros. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, para colores tenemos varias formas de hacerlo. Tenemos strings constantes que representan el color que va a generar la librería. Tenemos caracteres para poder hacer un código corto, donde el código es RGBCMYK, o sea, rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo y negro. Luego le podemos dar un escalar entre 0 y 1 que se interpreta como un nivel de gris, o le podemos dar un número en hexadecimal, donde se interpreta que los dos primeros caracteres, que tienen que estar de 0 a F, representan el nivel de rojo, los dos que le siguen el de verde, los dos que le siguen el de azul, o le puedo dar una tupla en RGB con 3 escalares de 0 a 1, o eventualmente puedo utilizar los nombres de colores sofisticados que están en HTML para las páginas web. Eso respecto de colores. Respecto del estilo de línea, si yo no le digo nada, por defecto hace una línea llena, lo cual es equivalente a pasarle el guión como carácter o como string al parámetro. Si yo le paso el doble guión, va a ser línea interrumpida. Si le paso guión punto, va a ser línea punto, etcétera, etcétera. Sí, también tengo constantes de string para representar algunos de estos tipos de líneas. Tip, yo también puedo abreviar eso diciéndole solamente esto. O sea, si le digo guión guión C, eso quiere decir que lo va a hacer con línea interrumpida y cian. O sea que de toque con 3 caracteres le puedo decir el tipo de ploteo que yo quiero. Bueno, cuando dibujamos eso, se ve nuestra senoidal con los diferentes colores y con los diferentes tipos de línea que le hemos pedido. Ustedes van a tener este notebook para poderlo ver en detalle y para poder seguir qué es lo que está haciendo exactamente la biblioteca acá. Bueno, podemos hacer una gran cantidad de cosas. Básicamente lo que voy a hacer ahora es ponerle límites a mi ploteo. O sea, básicamente le voy a decir que quiero que vaya de menos 10 a 0. O sea, voy a invertir el eje y reducir en este caso aumentar de menos 2 a 2 el eje Y. Estas dos sentencias yo la puedo reducir simplemente diciéndole que el extents de mi axis, que va a ser una lista de valores, sí, tiene el x mínimo, x máximo y mínimo y máximo. Es exactamente lo mismo. Entonces, vemos ahora que vamos de 10 a 0, porque yo le dije que el valor mínimo de x es 10 y el valor máximo es 0, y vamos de 2 a menos 2, porque yo le dije exactamente eso. Y utilicé, cuando fui dibujando cada uno de los ploteos de la línea, cuál es el label que yo quería, para luego, cuando le diga que me haga el legend, que me coloque el legend, digamos, la indicación de qué es cada cosa, que me lo coloque en el lugar que pueda, pero que me diga cuál es cada una de las líneas.
Vimos al principio, vamos a ver con un poco más de detalle otro de los ploteos que son muy muy comunes, además de el de histogramas o el de líneas, que es el diagrama de dispersión, llamado scatterplot también. Acá voy a hacer algo eh, simplemente para ver los tipos de marcadores, porque nosotros vimos en la crucecita la O y el asterisco, pero tenemos varios otros. Así que básicamente lo que voy a hacer es plotear cada uno de los puntos del data frame que teníamos, ¿sí? Por eso es que vamos a hacer un iterador que vaya de 0 al tamaño del data frame. Vamos a hacer que dibuje cada uno de los puntos del data frame, o sea, el iésimo coordenada X, iésimo coordenada Y, etcétera, etcétera, y que elija un marcador para cada uno dentro de esta lista de marcadores, que son los marcadores que le podemos pasar como parámetro para que nos marque el punto. Como tengo 11 marcadores y tengo 50, lo que voy a hacer es decirle que elija el marcador y módulo 11. O sea, va a elegir el 0, 1, 2, 3 hasta el 10, luego va a elegir de nuevo el 0, 1, 2, 3 hasta el 10, luego va a elegir el 0, 1, 2, 3 hasta el 10. Sí, no estoy diciendo que esto sea útil, simplemente estoy mostrando que esto sirve para ver rápidamente los tipos de marcadores que tenemos con los strings que estamos poniendo acá. Fíjense que no le estoy diciendo nada de colores, entonces va a ciclar los colores de acuerdo a el criterio que tiene por emisión. O sea, ya sabemos, va a arrancar por el azul oscuro, después va a ir el naranja, después va a ir el verde, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que nos podemos encontrar fácilmente con dos marcadores diferentes o varios que tienen el mismo color o el mismo marcador, como tenemos aquí y aquí, con diferentes colores, porque fue eligiendo los colores de acuerdo a otra periodicidad. Bueno, en este otro ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar el valor de cada punto del data frame para modular el color y modular el radio o el tamaño del objeto. O sea, yo básicamente voy a hacer algo parecido, solamente que le voy a asignar un tamaño, en este caso un círculo, que va a estar en función del valor de la columna Y. Sí, lo voy a sumar 3 para que me dé valores siempre positivos. Recordemos que los valores de nuestro data frame estaban más o menos entre -2 y algo y 2 y algo, por cómo fue la generación del random. Entonces le sumo 3 para tener siempre valores positivos y luego lo multiplico por 20 para tener una cantidad de píxeles razonable, o sea que vaya de muy pocos píxeles hasta unos 60 píxeles aproximadamente. Alfa es la transparencia, ¿sí? Cuanto más bajo es este valor, más transparente es el color. O sea que yo le estoy diciendo que me haga que el color tenga más o menos un 70%. Y eh, con esto le estoy diciendo cuál es el color que quiero que tenga dentro del mapa de color, que es otra paleta. En vez de la Inferno estamos eligiendo acá la Viridis. O sea que el color va a depender de el valor X del punto en el data frame y el tamaño va a depender eh, del valor Y del data frame. Y bueno, como extra le voy a decir que me muestre la barra de colores para poder saber qué es lo que representa cada color. Bueno, entonces como vemos, los circulitos se van volviendo de violeta a amarillo cuando vamos de izquierda a derecha, porque ya sabemos que el color depende de la coordenada Y, y se van volviendo más grandes cuando vamos de abajo arriba, perdón, depende de la coordenada X, así que cuando voy de izquierda a derecha se van yendo de violeta a amarillo, porque esa es la escala de color, la paleta que hemos elegido, y se van haciendo más grandes cuando voy de abajo para arriba, porque el tamaño del circulito depende de la coordenada Y o del valor de Y en el data frame. Si yo, por ejemplo, le digo que quiero que los circulitos tengan un radio más grande, bueno, no hay problema. Fíjense cómo funciona la transparencia, cómo cuando los discos se sobreimponen, el color se vuelve más intenso porque de alguna manera la transparencia es acumulativa. ¿Sí? Es como que yo estoy diciéndole que cada vez que dibujo un círculo lo dibuje con la tinta al 70%, entonces cuando hay alguna región del ploteo que recibió el impacto de dos o más
círculos, entonces va a generar un color más denso en esos lugares. Eh, bueno, podemos representar funciones de dos variables, no hay ningún tipo de problema. Vamos a tener eh, varias formas de poder hacerlo. Entonces lo que voy a hacer primero es definir una función de xy cualquiera. ¿Sí? Básicamente estoy haciendo algo no lineal para tener un gráfico complejo, pochoclero. ¿Sí? Básicamente el seno de x más y al cuadrado, perdón, no sé qué es lo que toqué, acá está, el seno de x más y al cuadrado más el coseno de x por y. No tengo idea qué es esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Luego voy a definir dos espacios lineales de 0 a 5 en x y en y, con 500 y 400 valores respectivamente, o sea, voy a tener una grilla de 500 por 400, y luego, perdón, voy a tener dos espacios lineales y luego lo voy a transformar en una grilla utilizando la función meshgrid de NumPy, que básicamente, como ustedes se imaginan, hace un producto cartesiano de cada uno de los valores de x y cada uno de los valores de y, y con eso me da una tupla. Esa tupla yo se la paso como parámetro a la función que definí aquí y obtengo una serie de valores que son los valores que están asociados a esa tupla. O sea, básicamente con esto lo que acabo de hacer es una grilla con 500 valores de x por 400 valores de y, que en cada uno de los lugares de la grilla tiene un valor de z. Bueno, listo, con esto llamamos a el método contour y no le estoy dando ningún, perdón, hice cualquier cosa. Eh, Llamamos al método contour y con eso vemos el resultado que obtenemos. Fíjense que acá la biblioteca hizo varias cosas. Primero, eligió una paleta de color arbitraria. Segundo, le asignó colores a cada uno de los valores desde el mínimo hasta el máximo. Entonces vemos que los valores negativos están cerca del violeta y los valores positivos están cerca del amarillo. Y después eligió una determinada cantidad de líneas, ¿sí? O sea, el método eligió el esquema de color, la cantidad de líneas del contorno y demás cuestiones. Yo no sé si este gráfico está bien o está mal, a mí me parece poco elocuente, entonces yo lo que voy a hacer ahora es forzarlo a que haga más líneas de nivel y a tener una paleta que sea más elocuente. Luego de haber hecho eso, bueno, vemos que tenemos algo más denso. La paleta, bueno, tal vez es más elocuente porque los valores más bajos son más oscuros y los valores más altos son más brillantes. Fíjense cómo la escala de color me está diciendo la línea en qué valor está y en qué color está. Sí, me sigue pareciendo poco elocuente porque tengo el blanco entre línea y línea, entonces puedo llamar al método contour F, que me llena las regiones. ¿Sí? Lo llamo con exactamente los mismos parámetros y ahora veo cómo está rellenada cada una de las regiones. Esto ya se está empezando a ver un poco mejor, pero bueno, puedo decir estoy en desacuerdo con el pixelado. Obviamente, si yo en vez de darle 20 le doy, no sé, 40 contornos rellenos, es como que es probable que el pixelado desaparezca o se vea mucho menos. Fíjense cómo al utilizar el contour F, el contorno lleno, la escala de color también es una escala llena, que tiene los 40 valorcitos continuos que le estamos dando. Yo puedo, para no tener que darle tantos contornos, que es algo computacionalmente costoso, puedo decirle que me trabaje a mi grilla de valores como una imagen, de manera tal de que aquí, cuando habíamos creado a nuestra serie de valores, a z como función de xy, la trabaje como una imagen, donde z es el valor del píxel y xy son el xy de los píxeles. Lo puedo hacer perfectamente y de esa forma
el pixelado desaparece porque la imagen es trabajada como una imagen y por lo tanto va a utilizar los métodos para evitar el pixelado que suelen tener eh, las bibliotecas de imágenes. Sí, básicamente lo que yo le digo es que me muestre a mi mapa Z con el método IMShow y la paleta que yo quiera o la paleta por misión. Fíjense que, a diferencia de lo que teníamos acá, esto se ve cabeza abajo porque eh, por definición las imágenes tienen la coordenada Y positiva hacia abajo en vez de tenerla hacia arriba. O sea que el 00 en las imágenes es el píxel de la izquierda y arriba del todo. Por eso es que la veo invertida. Pero si ustedes comparan la suavidad con la cual esto se va deslizando de un valor a otro, comparándola con la que tenemos acá, aún con 40 líneas de nivel, van a ver que la calidad es mucho mejor. Bueno, volvemos a los histogramas, un ejemplo más elaborado y también interesante para mostrar alguna técnica interesante de nuestro manejo con bibliotecas en general. Sí, yo voy a generar acá un diccionario que se va a llamar KW-ARGS, que va a tener un tipo de histograma, una transparencia y una cantidad de recipientes. Y con eso lo que voy a hacer es llamar 4 veces a que me dibuje un histograma de diferentes funciones con la misma lista de parámetros, ¿sí? O sea, KW-ARGS es un método nativo de Python que nos permite pasar una lista de argumentos con keywords donde la lista tiene una longitud variable, pero le podemos pasar siempre la misma lista. Sí, en este caso con el formato de un diccionario, porque básicamente la lista de parámetros es la clave y el valor, la clave y el valor. Cuando yo hago eso, lo que voy a hacer es pasarle el X de nuestro data frame, el Y de nuestro data frame y variantes del X y del Y para que me aparezcan en diferentes lugares. Bueno, ya vemos que elige los colores de nuevo con la misma idea, empieza con el azulcito, luego el anaranjadito, luego el verdecito, sí, cada uno de estos están acá. Yo le di una determinada transparencia, un 40%, por eso los colores se ven lavados, pero fíjense cuando se intersectan cómo los colores se ven más intensos. Ustedes se van a dar cuenta cuando miren que este histograma que tenemos en verde, que está totalmente corrido hacia la izquierda, es el mismo del azul, corrido hacia la izquierda, porque es en realidad el histograma de la columna X del data frame al cual yo le resté 5. Y lo mismo pasa con el de Y, que está a la derecha, porque yo le sumé 5. Bueno, y un último tema que es muy interesante es cuando queremos poner múltiples ploteos en una figura. Esto lo podemos hacer de varias formas, o sea, podemos utilizar el atributo subplot de una figura, donde el primer argumento es la cantidad de filas, el segundo la cantidad de columnas y el tercero es el índice dentro de ese conjunto que nosotros queremos crear. Si yo con esto lo que voy a hacer es crear 6 subplots y lo que hago es etiquetar cada uno de ellos para que se vea cómo va variando el índice a medida que los voy creando. No nos vamos a meter porque no nos va a alcanzar el tiempo ni la vida, pero esto es un poco desprolijo, ¿sí? Se le puede decir a la biblioteca que haga un poco más de espacio entre ploteo y ploteo para que las escalas no nos estropeen. Se le puede decir a la biblioteca que utilice la misma escala, o sea que simplemente yo tenga una escala única a la izquierda y una escala única abajo y que no coloque las escalas internas en cada uno de los subploteos. Pero bueno, básicamente esto nos permite entender cómo yo puedo direccionar cada uno de los subploteos acá. Sí, dentro de cada subplot puedo plotear lo que nos resulte adecuado. O sea, yo acá básicamente lo que voy a hacer va a ser plotear otra vez nuestra figura con diferentes variantes. O sea, por ejemplo, la primera es la figura tal cual vino, la segunda es la figura con otra paleta, la tercera es el mismo ploteo, pero con otra escala de colores, o sea, yo le pedí perdón, con otra escala de valores,
yo le digo que la escala sea de 0 a 1, 0 a 1, entonces fíjense cómo modificó la escala. Y en la cuarta yo le cambié los límites de la escala de 0 a 2, y de esa forma todos los valores que son menores que 0 se ven con el valor oscuro, y todos los valores que van de 1 a 2 son los únicos que fueron retenidos, y por lo tanto puedo utilizar eso como para hacer una especie de filtrado de lo que estoy visualizando. Esta es una forma de hacerlo muy rápidamente. Hay otra forma un poco más manual, que es utilizar access. Yo le puedo decir que quiero un access dentro de mi figura, que me lo haga en este caso con los ejes por emisión, o puedo decirle que me haga otro access con los ejes puestos donde yo exactamente quiero. Entonces, a cada uno de los ploteos, con los axes que le corresponde, le mando la figura que quiero. En el primer caso, el scatter plot que nosotros ya vimos, y en el segundo caso, la figura que nosotros también ya vimos. Entonces vemos que, bueno, eh, me hizo el scatter plot tal cual lo veríamos queriendo, y luego dentro de ese scatter plot yo le hice un inset donde coloqué el segundo ploteo que era el que quería. Esto tiene muchísimos grados de libertad, no nos vamos a meter, pero bueno, básicamente yo le digo, poneme un access acá en este lugar, y luego adentro de ese access una figura, y con eso puedo gobernar lo que yo quiero. Bueno, finalmente los estilos. Hay una gran biblioteca de estilos para poder hacer ploteos más pochocleros, y que al mismo tiempo yo los puedo tunear, los puedo customizar de acuerdo a nuestro gusto. Yo les voy a mostrar ahora tres nada más. Sí, en realidad dos más, porque estamos utilizando el que es por default. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer una figura con seis ploteos, eh, tres filas y dos columnas, donde en la primera vamos a colocar el scatter plot y en la segunda vamos a colocar la figura que es una función 2D. Entonces vamos a graficar exactamente lo mismo con dos diferentes estilos, además del estilo por default. Uno que es el ggplot, que es el estilo tradicional de las bibliotecas de software estadístico de R, y el segundo es uno que se llama Dark Background, que es, bueno, usado en contextos de programadores cuando quieren hacer gráficos. Entonces vemos cómo se ven los mismos floteos por fila y por columna, pero con diferentes estilos. Bueno, eso sería todo lo que les quería mostrar ahora de Matplotlib. En próximo video vamos a hablar un poco de Seaborn y de Bokeh, que son bibliotecas más avanzadas. Cualquier duda me escriben por el mail o a través del grupo de Facebook de la materia. Nos vemos.